Adora, desde el año 2012, ha ofrecido formación eucarística a los adoradores con una sesión semanal presencial en el Centro UAIN. La situación sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 obligó a suspender esta actividad formativa el año pasado, el año 2020. Hemos pensado dar continuidad a la formación de forma telemática y se va a tratar sobre el sacramento de la Eucaristía con dos grupos de temas. Uno, la Eucaristía en la Biblia, por el padre Eduardo Aguirre Franco, y otro, la Eucaristía en el Magisterio de la Iglesia, por mí mismo, Ignacio Azcona Bengoechea. La doble dimensión señalada, Biblia y Magisterio de la Iglesia, o Sagrada Escritura y Magisterio de la Iglesia, establece el marco general de esta acción formativa, que es que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. El Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios en la Iglesia, del cual salió la exhortación apostólica Verbum Domini de Benedicto XVI, empleó esta afirmación para indicar la relación entre la investigación histórica, la investigación de la Palabra de Dios, de los textos de la Sagrada Escritura, y la interpretación basada en la fe, en referencia al texto sagrado. En el mismo texto, o el mismo sínodo, afirmó que la eficacia pastoral de la acción de la Iglesia y de la vida espiritual de los fieles depende en gran parte de la relación entre la interpretación de la Sagrada Escritura y la teología. En la Eucaristía en la Biblia se expondrán los siguientes temas. En el Antiguo Testamento, los signos de la Eucaristía. Son los pasajes más significativos que prefiguran la revelación sobre la Eucaristía y sus aspectos fundamentales. Y en el Nuevo Testamento se va a ver las promesas de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía y la Eucaristía en la vida de la Iglesia primitiva. La importancia que tiene el hecho de haber incluido en esta acción formativa el tema de la Sagrada Escritura es que la gente conozca que la Eucaristía, el misterio de la Eucaristía, es una verdad revelada por Dios, que está prefigurada en el Antiguo Testamento por medio de unos hechos históricos que en su momento pues no se entendía su significado, pero que a la vista del Nuevo Testamento se ve que eran figuras, signos de la Eucaristía, no solo de la institución, sino también de los elementos o aspectos fundamentales de la misma. Como toda acción formativa tiene una finalidad, este curso también la tiene, y la tiene de forma triple. Primero, dar a conocer los pasajes de la Escritura donde se revela el misterio de la Eucaristía. Segundo, dar a conocer el momento en el que se actualiza en la misa de forma incruenta el sacrificio del Calvario. Solemos conocer las partes de la misa. Solemos conocer que hay, por ejemplo, los ritos iniciales, como el acto penitencial, el Gloria, la oración colecta, luego la liturgia de la palabra, donde se hacen las lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento, el Salmo. También dentro de la liturgia de la palabra, de acuerdo con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pues viene la homilía, luego también la oración de los fieles, que ha sido siempre una parte de la misa que ha venido siendo realizada desde los primeros tiempos. Luego viene la liturgia eucarística, que empieza con el ofertorio del pan y el vino, que luego se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Y luego viene la alabanza, con el prefacio y el Sanctus. Viene después la plegaria eucarística, que tiene fundamentalmente la epíclesis, que es la oración de invocación al Espíritu Santo, para que se realice lo que después, con las palabras de la consagración, hace el sacerdote, es decir, que se convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene el Padre Nuestro,
luego la comunión, con una oración que antes se llamaba poscomunión, para después de la comunión como acción de gracias, y luego los ritos de despedida, bendición y envío. Pues bien, generalmente la gente vive, cuando va a misa, pues vive estas distintas partes que tiene la misa. Generalmente también supongo que se sabe que en la misa se realiza o se actualiza el sacrificio del Calvario de forma incruenta, pero ¿en qué momento eso acontece, ¿no? Esa es la cuestión. Pues eso acontece en el momento de la consagración. De manera que en el magisterio de la Iglesia ya ha enseñado que en la última cena, cuando Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, fue una anticipación de lo que después, al día siguiente, a los 2 días, se iba a producir con la muerte en el Calvario. Y la tercera finalidad de este curso es dar a conocer el verdadero significado del misterio de la Eucaristía. En ella, después de la consagración, se encuentran bajo las especies de pan y de vino el cuerpo y la sangre de Cristo, verdadera, sustancial y realmente. Como en este curso se utiliza la Sagrada Escritura, vamos a examinar 4 cuestiones que están enseñadas en el Catecismo de la Iglesia Católica, que son inspiración, verdad, interpretación y sentidos de la Escritura. La inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Bueno, para estudiar estas cuestiones de la Sagrada Escritura, pues nos hemos valido de la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, del Catecismo de la Iglesia Católica y también de la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domine del Sínodo de la Palabra de Dios en la Iglesia. En cuanto a la inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, lo primero que nos preguntamos es ¿quién es el autor de la Sagrada Escritura? La respuesta es que Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura fueron consignadas por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el Concilio de Trento definió que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos porque escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Y este canon del Concilio de Trento está reproducido en el Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, como es sabido, es posterior al Concilio Vaticano II. Pues bien, como hemos hablado de la inspiración, que es, digamos, el fundamento por el cual Dios es el autor de la Sagrada Escritura, la siguiente pregunta es, ¿en qué consiste la inspiración divina? Entonces, Dios se valió de hombres que usaban de todas sus facultades y talentos, de manera que, obrando Dios en ellos y por ellos, pusieron por escrito, como verdaderos autores, todo y solo lo que Dios quería. Y una cuestión que es importante recalcar, porque a veces en esto ha habido, pues, si no confusiones, por lo menos pues algún planteamiento no del todo correcto, que los autores, hay que decir que los autores no escribieron al dictado del Espíritu Santo la Escritura. Y muchas veces ese concepto es el que dio lugar o ha dado lugar, entre otras cosas, a la lectura fundamentalista. ¿Por qué los libros inspirados enseñan la verdad? Porque todo lo que afirman los autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo. De ahí que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Entonces tenemos que decir que la fe cristiana no es una religión del libro, el cristianismo es la religión de la palabra de Dios. Luego, el siguiente apartado, tercero, sobre la Escritura, es la interpretación de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, como hemos visto, Dios habla al hombre a la manera de los hombres, ¿no? Entonces, hay 2 principios de interpretación. Averiguar primero lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar
y segundo, lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Estos dos principios de interpretación son fundamentales y no se pueden ni separar, ni dividir, ni contraponer. El primer principio de interpretación, es decir, lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar, pues para averiguar qué quisieron afirmar los autores humanos es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura. Lo que Pío XII en la encíclica Divino Afflante Spiritu denominaba géneros literarios, usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, lo cual da lugar a libros de distinto carácter, como los libros históricos, los libros proféticos, poéticos u otros géneros literarios. Esta exégesis o interpretación es la que se llama la exégesis textual, literaria e histórica, y es en la que se utilizan lo que se llaman los métodos histórico-críticos, que en su principio pues, tuvieron una filosofía racionalista que negaba toda intervención divina, pero que posteriormente la Iglesia los ha ido depurando de esos defectos y han sido de una gran utilidad para conocer en profundidad y con mucha más claridad lo que lo que nos quiso Dios transmitir en la revelación por medio de su palabra. El segundo principio de interpretación, es decir, averiguar lo que Dios quiso manifestarnos mediante esas palabras, es la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. Esta es la que se llama la exégesis de la fe, es decir, lo que los autores humanos quisieron decir se averigua a través de la exégesis textual, y en cambio lo que Dios nos manifestó con esas palabras es la exégesis de la fe. Para este segundo principio, el Concilio Vaticano señala tres criterios. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento son uno, no se pueden separar. Hay un progreso en la revelación, como veremos enseguida, pero son, diríamos, uno, ¿no? La Escritura es una en razón del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde la Pascua. La Constitución que hemos citado anteriormente, la exhortación apostólica Verbum Domini que hemos citado anteriormente, cuando habla de este criterio de la interpretación de la Escritura, dice o cita la introducción que hace Santo Tomás de Aquino a la lectura de los Salmos. Y es un texto en el que dice que la Escritura revela el corazón de Cristo y el corazón de Cristo revela la Escritura. De manera que antes de la Pascua el corazón de Cristo estaba cerrado y por eso tenía una oscuridad aquellos textos. Y después de la Pascua el corazón queda abierto y entonces es cuando se revela en plenitud, ¿no? Segundo criterio, leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Es lo que los santos padres decían, que la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Y el tercer criterio, estar atento a la analogía de la fe, esto es, la cohesión de las verdades de la fe entre sí y la cohesión de las verdades de la fe con el conjunto de la revelación. El cuarto aspecto que vamos a analizar sobre la Escritura es los sentidos de la Escritura. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos en la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual, que a su vez se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia de los cuatro sentidos asegura la riqueza de la lectura viva de la Escritura de la Iglesia. El sentido literal es el significado por las palabras y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación, ayudada por los métodos histórico-críticos. Todos los sentidos de la Escritura, como dice Santo Tomás de Aquino, y luego es posteriormente repetido por las encíclicas de los papas, la Provenientissimus Deus de León XIII,
la Divina Afflante Spiritu de Pío XII, Spiritus Paraclitus de Benedicto XV, pues se fundan sobre el sentido literal. El sentido espiritual es aquel en el que, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que hablan pueden ser signos, es decir, que no solamente Dios se revela con palabras, sino también con hechos o con actos. Y entonces este sentido espiritual, que se subdivide, hemos dicho, en sentido alegórico, moral y anagógico, pues el sentido alegórico permite adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos referidos a Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello también del bautismo. El sacrificio de Isaac es un signo del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, el padre que sacrifica al hijo, Abraham sacrifica a Isaac o va a sacrificar a Isaac, es una figura de lo que luego acontecerá en el Calvario cuando el padre sacrifica al hijo para nuestra redención. Sentido moral, pues los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos, como enseña el Nuevo Testamento, para nuestra instrucción. Y el sentido anagógico es que las realidades y acontecimientos que se narran en la Escritura tienen significación eterna, que nos conducen hacia la patria celestial. Así, la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Entonces se dice, la letra, sentido literal, enseña los hechos. La alegoría, primer sentido espiritual, lo que hay que creer. El sentido moral, segundo sentido espiritual, lo que hay que hacer. Y la anagogía, tercer sentido espiritual, a dónde hay que tender. También conviene tener en cuenta que hay unas ciertas, las páginas oscuras de la Biblia. Ese es un tema que también se trata en la Constitución, en la exhortación apostólica Verbum Domini de Benedicto XVI. Hay páginas, sobre todo en el Antiguo Testamento, que resultan oscuras y difíciles por la violencia y las inmoralidades que contienen. Hay que tener en cuenta para esto, para entender el significado de estas páginas oscuras, que la revelación bíblica está arraigada profundamente en la historia. El plan de Dios se manifiesta progresivamente y se realiza lentamente por etapas sucesivas, y de manera que las etapas siguientes clausuran esas etapas anteriores. No las anulan, pero sí las clausuran y las iluminan para que se interpreten mejor. La revelación también se acomoda al nivel cultural y moral de épocas lejanas y, por tanto, narra hechos y costumbres, como por ejemplo artimañas fraudulentas, actos de violencia, exterminio de poblaciones, sin denunciar explícitamente su inmoralidad. Esto se explica por el contexto histórico, aunque pueda sorprender al lector moderno, sobre todo cuando se olvidan tantos comportamientos oscuros de los hombres que han tenido a lo largo de los siglos, y también en nuestros días. Es decir, el que tenga un conocimiento de las barbaridades que se cometieron en el siglo XX, ¿no?, por distintas ideologías de carácter ateo, con destrucciones o los genocidios, las persecuciones y las condenas a muerte por sentimientos religiosos, etcétera, ¿no? O sea, todas esas cosas no se produjeron 2000 años antes de Jesucristo, sino se produjeron en el siglo pasado, ¿no? Y aún en este siglo de hoy día también pues se siguen produciendo cada vez que el hombre tiene más fuerza, pues produce todavía más daños, ¿no? Yo, en esos pasajes de la Escritura en los que pues aparece que Dios manda exterminar mujeres y niños, pues recuerda mucho a bombardeos, por ejemplo, de ciudades donde morían también mujeres y niños. O sea, que no tiene por qué extrañar que eso se diga. Otra cosa es que eso se justifique. Por eso, en el Antiguo Testamento, los profetas se alzan contra todo tipo de injusticia y violencia, ya sea colectiva o individual. Es decir, que ahí en ese sentido hay también un progreso. Pero, por otra parte, sería equivocado no considerar los pasajes de la Escritura que nos parecen problemáticos.
Pero de todas, también hay que tener en cuenta que la lectura de estas páginas exige tener una adecuada competencia y formación que enseñe a leer los textos en su contexto histórico, literario y sobre todo en la perspectiva cristiana, que tiene como clave el Evangelio y el mandamiento nuevo de Jesucristo, amados unos a otros como yo soy amado, cumplido en el misterio pascual, es decir, en la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, volviendo a nuestro curso telemático sobre la Eucaristía, decir que los textos del Antiguo Testamento en los que se revela el misterio de la Eucaristía son en sentido alegórico. Esos sentidos que hemos hablado antes, sentido literal y sentido espiritual. El primero de los sentidos espirituales, que es el sentido alegórico, es en el que hay que interpretar los pasajes de la Eucaristía que el padre Eduardo Aguirre nos va a explicar. Su significado pleno, el significado pleno de esos signos, de esos pasajes, pues se entiende al ser referidos a Jesucristo a la luz del Nuevo Testamento. En estos pasajes se prefigura lo que después se revela en el Nuevo Testamento que los esclarece. Damos así comienzo al grupo de sesiones sobre la Eucaristía en la Biblia.